¿podrían explicarnos un poco de cómo es el tema de los paramilitares en Ecopetrol? Jorge, aquí hay un documento de prensa del mes de mayo y esta pregunta también va para los Carlos, Carlos Moreno, el líder social, y Carlos Miranda, abogado. JEP solicita información a Ecopetrol en el marco de investigación por paramilitarismo. Esta noticia es muy grande, Jorge. Esta noticia es tan grande como lo de Chiquita Brands en la costa, porque aquí lo que dicen las investigaciones y la JEP está reclamando es que hubo al interior de Ecopetrol altos directivos, si pudiésemos decir, encargados de la seguridad vinculados con los grupos paramilitares. Y ustedes estaban hablando de víctimas hoy como fueron víctimas ayer. Esta desde 1988 pide la JEP al año 2005. ¿Cómo es esto, Jorge? A ver, para nadie es extraño que el paramilitarismo fue una propuesta política, ¿sí? Y que nace de las altas esferas. Nace de la misma presidencia de la República y se desarrolla en cabeza del quien está muy cuestionado y acusado internacionalmente por las diferentes masacres, como lo fue Álvaro Uribe. Entonces, ellos legalizaron las famosas convivir. ¿Qué son las convivir? Y fueron unos organismos de seguridad, de autoprotección en el sector agrario, ganadero e industrial y comercial. Entonces, cuando nacen las convivir, se da como un ejército privado autorizado por el gobierno nacional para que preservara los recursos y los bienes, los recursos y la vida de los ganaderos, industriales y demás, pero sobre todo de terratenientes. En el caso concreto, Alfredo y Luisa, está la cuestión de la participación de Ecopetrol. Para nadie es un secreto, y usted escribió algo sobre el hurto de combustible a través de los poliductos. Chuzaban el tubo y sacaban el combustible para poderse financiar los grupos paramilitares, sobre todo en el Magdalena Medio. Y ellos llegaron y enmascararon este mecanismo financiero. Nunca hay un buen resultado de investigación hacia aquellos empresarios de la guerra. Ellos eran empresarios de la guerra. Lo único que tenemos es que más de 51 senadores fueron a la cárcel por paramilitares. O sea, este paramilitarismo no lo podemos ver nosotros como un flagelo sencillo y que nace de la nada. No, eso es un proyecto internacional que se traslada a través de los modelos neoliberales, porque nosotros no podemos perder de vista que el neoliberalismo ha traído intrínseca la guerra. O se nos olvida a nosotros la contribución del Plan Colombia hacia los grupos paramilitares. Y uno de los periodistas que me llama la atención su informe, que es el Donadío, un periodista, Alberto Donadío, él escribió acerca de la participación de Ecopetrol en la guerra. O sea, financiaban, Luisa, la guerra a través de los paramilitares, a tal punto que en su documento él expresa que gran parte de la plata contra el genocidio de la Unión Patriótica salió a través de Ecopetrol. O sea, los presidentes y los gobiernos de turno le daban la orden a Ecopetrol que sacaran recursos de Ecopetrol para financiar la guerra contra el pueblo colombiano. Y de igual manera se dio contra el genocidio de la USO. O sea, la USO que estaba peleándose la estabilidad de la empresa y que sigue todavía luchando por rescatar a Ecopetrol. Ecopetrol es de los colombianos porque proviene de una confrontación grande de los obreros, los campesinos, los sectores populares, aquella gente que pensaba
No quiere decir de que los políticos hoy no piensen, pero piensan es a favor de sus propios intereses y no a favor del pueblo. Entonces nos encontramos con que el Estado ha sembrado un terrorismo. Por eso la política del terror estatal hoy está develada. Y hoy está al orden del día. Cómo los grupos irregulares buscan una salida a la paz, pero nos encontramos con unos alcaldes que, por ejemplo, Barrancabermeja, cuna de la violencia, que la memoria histórica debe ser, el Instituto de Memoria Histórica debe ser una reparación para Barrancabermeja, y dejan sin que Barrancabermeja sea PEDET, ni siquiera SOMAT, un municipio SOMAT. Hoy se llama distrito entre comillas, no ha sido capaz de desarrollar, se cae el POT, todo lo que desarrollaron en Impala lo trabajaron a través de la Cámara de Comercio en Bogotá, porque la Cámara de Barrancabermeja ni fu ni fa, y una refinería que está a punto de colapsar, a punto de ser cerrada, no la han actualizado, no la han optimizado. Jorge, ya vamos para allá, vamos a hablar de las refinerías, pero quiero contarles algo, Claudia, Jorge y los dos Carlos, desde Barrancabermeja y Luisa, y amables televidentes. Hay dos detalles que dicen muchas cosas. Yo tuve la ocasión de conocer el día que iba para la cárcel al coronel Jesús María Clavijo. Él era comandante del batallón 45 Héroe de Majagual, Carlos Miranda y Carlos Moreno. Y resulta que el día que yo llego, él me dice, me cita solo a su batallón y me dice: Serrano, me jodí. Y el hombre, las lágrimas le salían sin llorar, se le escurrían las lágrimas, Luisa, un hombre bajito, ojiverde, blanco. Y resulta, ¿qué pasó, coronel? Me dice: no, pues el escándalo del que fue destituido y creo que fue preso, es que él era el encargado en la gobernación de Antioquia, cuando el gobernador era Álvaro Uribe Vélez, de uno de esos cantones militares. O sea, lo trajo Uribe Vélez, presidente de la República, al batallón 45 Héroes de Majagual. Y cosas que al parecer no tenían ninguna conexidad, sí la tuvieron. Luego, en este informe, JEP solicita información a Ecopetrol en el marco de la investigación paramilitares. Aquí aparece un jefe paramilitar que es bien curioso y es alias Cero. Jorge, alias Cero era el comandante del bloque Metro, que fue extinguido, fue eliminado, Claudia. Este bloque nunca se presentó a la desmovilización, y los grandes auspiciadores, los financiadores y las cabezas responsables del bloque Metro eran tres parejas de hermanos, uno de apellido Ospina Villegas, si mal no recuerdo, pero los otros eran un par de señores llamados Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez. Entonces, me llama mucho la atención que ubiquen en Barrancabermeja a Cero cuando realmente Cero estaba lejos. Otra vez llegan las aguas a la misma fuente. Cero, Jorge, el oleoducto Sebastopol-Medellín, ¿estoy bien? Poliducto Sebastopol-Medellín, pasaba por la finca de las Guacharacas de Álvaro Uribe Vélez, y de allá sacaban y robaban combustible para financiar el bloque Metro, lo que usted acaba de decir. ¿Cómo le parece esto, apreciado Carlos Moreno, hablando del tema de esta incidencia y de estos crímenes, porque fueron crímenes que están sin juzgar, de tanta gente como los hay hoy, muerte selectiva, ya no masacres, en la ciudad de Barrancabermeja, con esta presencia paramilitar, Carlos, que estamos denunciando aquí en este programa? Carlos Moreno. Alfredo, todo esto, parte de estos informes están en las versiones de los ex jefes paramilitares, de cómo era en la parte operativa para el robo de combustible, y también los contratistas financiadores de estos grupos. Entonces, pienso que hace falta mucha tela por cortar en el tema de verdad.
porque solo se han señalado a los actores materiales. Pero detrás de esto, lo que llama poderosamente la atención es que quienes fueron financiadores de la guerra hoy siguen contratando, hoy salen más fortalecidos, con más recursos, que no sabemos de dónde han salido tantos recursos para estos mismos personajes que aparecen en la lista de la JEP. Y esa lista de la JEP fue confeccionada con las versiones de los jefes paramilitares de la zona. De las estructuras financieras de estas organizaciones aparecen estos nombres, algunas víctimas que eran constreñidas, alejadas de la contratación por estos actores armados para beneficiar a otros que eran los amigos de estos grupos y que hoy posan de ser grandes empresarios, grandes industriales, que de la noche a la mañana no sabemos de dónde amasaron tanta fortuna. Ahí hay nombres muy reconocidos en la región del Magdalena Medio que hoy monopolizan la contratación. Y se sigue dando ese mismo fenómeno y el mismo modelo neoliberal de la contratación en Ecopetrol, donde ese modelo de subasta ha quebrado a muchos pequeños y medianos empresarios y contratistas que han luchado de manera transparente, por lo menos de manera limpia, en la contratación pública, y han aparecido personajes con grandes sumas de dinero que con quienes hemos podido conversar dicen no sabemos cómo se ganan o cómo logran ellos hacer estos contratos, porque si se hace la ecuación matemática, los números no le dan a nadie, solo a ellos en este modelo de subasta de Ecopetrol, lo que al parecer presuntamente podría ser un blanqueado de dineros, ya que las utilidades con las cuales ellos presentan, nadie se atreve a contratar porque dice que se van a pérdida. Eso considero que amerita un capítulo especial, Alfredo, en el cual se pueda confrontar las versiones de los postulados en Justicia y Paz, las versiones de quienes han fungido como los administradores de Ecopetrol, todo el esquema de contratación, y también la participación de algunos miembros de la fuerza pública en todo este capítulo de la contratación pública, donde se ha financiado desde el mismo Estado, desde los organismos del Estado, llámese gobernaciones, alcaldías, a estos grupos criminales que han tenido presencia en el Magdalena Medio. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.